Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y un honor compartir con ustedes una porción de la Torá, la enseñanza, la instrucción de nuestro Creador, que la vemos primordialmente en los primeros 5 libros que tenemos en nuestras Biblias. Y nos recordamos que estudiamos la Torá en porciones semanales. Así que vamos a estar estudiando la porción, la parashá, Re'e, que significa mira, observa. Así que vamos a primeramente recordar por qué es importante estudiar la Torá, la enseñanza, la instrucción de nuestro Creador. Aquí no se trata de si somos judíos, de si somos cristianos, de si somos una de miles de diferentes denominaciones, calificaciones, distinciones que podemos tener, porque nuestro Creador no vino a crear esas divisiones entre nosotros. Él vino a crear y establecer una relación con su creación y con su pueblo. Y por eso nosotros entendemos que si creemos en el Dios, en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, si nosotros creemos en el Mesías que fue profetizado al pueblo de Dios, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Hemos sido insertados en su pueblo por medio de nuestra fe y de su gracia. Y el pueblo de Dios solo tiene un solo nombre. Se llama Israel. Y cuando nosotros entendemos que no somos una religión, ni somos una denominación, sino que somos parte de un pueblo, nos enfocamos en lo que nos une y no en todas las cosas que nos pueden diferenciar. Y lo que nos une es la Torá. Así que vamos a comenzar en esta porción que encontramos en el libro de palabras, el libro de Devarim. Lo hemos conocido mejor como Deuteronomio. Vamos a estar estudiando en el capítulo 11, comenzando en el verso 26, y vamos a estar culminando en el capítulo 16, verso 17. Así que vamos a comenzar por leer ese primer verso o esos primeros versos para entender lo que está ocurriendo. Dice así: Mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Creador, su Dios, que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos del Creador, su Dios, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. Así que, ¿qué está diciendo aquí Moisés? Primeramente nos recordamos dónde estamos. Estamos a punto de cruzar el río Jordán. Han pasado 40 años desde ese momento en que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Están de un lado del río Jordán. Moisés no puede cruzar hacia la tierra prometida que está al otro lado del río Jordán, la tierra de Canaán, lo que mucho después sería la tierra de Israel. Y por eso le está recordando todas estas instrucciones, está recordando todas estas vivencias, está recordando todas estas instrucciones que el Creador ya les había dado. Así que es muy importante entender que nuestro Creador nos ha dado libre albedrío para seguir o no sus instrucciones. Y por eso Moisés dice, mira, aquí están la bendición y la maldición. La bendición si conduces tu vida siguiendo las instrucciones que te he dado. La maldición, o vamos a llamarlo la ausencia de bendición, si tú decides hacer cualquier cosa que no te enseña nuestro Creador en su palabra. Y por eso es tan importante estudiar la palabra, porque nos ayuda a tener una vida de bendición. Y es muy particular porque regularmente Moisés en este libro comparte mucho la palabra Shema, que es escucha Israel. Escucha Israel lo que te estoy diciendo, pero en este momento no, en este momento es Re'e, mira Israel.
Mira lo que pongo delante de ustedes. Aquí no hay espacio para interpretar lo que pudiste o no haber escuchado. Aquí está siendo claro lo que estás viendo. Te estoy colocando bien claro. Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Tú eliges. Y de eso se trata esta porción. Esta porción es extensa. Son el capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces son 6 capítulos, no todos en su totalidad, porque este número 11 lo estamos comenzando en el verso 26, por ejemplo. Pero es una porción bien extensa y toca muchos temas interesantes, así que vamos a tratar de hablar un poquito de cada uno de ellos. Así que primeramente hemos visto lo que está ocurriendo. Moisés está diciendo, mira, sigue mis instrucciones, sigue las instrucciones que yo te estoy dando como siervo del Señor, porque Moisés fue el elegido para compartir todas las instrucciones, todos los mandamientos de nuestro Creador. Así que continúa diciendo en el capítulo 12, estos son los decretos y las leyes que deberán poner cuidado en cumplir en el territorio del Creador, Dios de tus patriarcas. Te entrega para que lo poseas todo el tiempo que se prolongue la vida de ustedes sobre la tierra. Derriben por completo en todo lugar donde las naciones que están por expulsar hicieron idolatría, en los altos montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Hagan trizas sus altares, hagan pedazos los monumentos y quemen a fuego sus árboles. Derriben las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo sus nombres de aquel lugar. Al Creador, Dios de ustedes, no deben adorarlo de esa manera. Así que vamos a ver de qué está hablando aquí Moisés. Está hablando algo muy claro. Él está diciendo, ustedes van a entrar a esta tierra prometida, ahí hay naciones que tienen otras deidades, otros dioses. Quiero que vayan allá y quiero que derriben todos sus altares, que derriben todos los monumentos, que derriben todas las imágenes, que borren el nombre de todos esos dioses. A Dios no le gusta eso. Tenemos un único Dios, Rey y Creador. Y Él lo quiere todo. Él no quiere compartir su gloria con ningún invento de la humanidad ni ningún otro Dios. Por eso es que Él está aquí compartiendo. Hey, tienes un Dios celoso y tienes que derribar cualquier cosa que impida esa relación personal que Él quiere tener contigo. Si tienes algún Dios en tu vida, tienes que derribarlo. Y quizás hoy no sea tan común ver altares para dioses paganos, pero quizás podemos recordar de diferentes dioses. Está el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios ego, el Dios vanidad, el Dios que vemos en el espejo, por nombrar algunos. Tenemos que derribar esa relación que tenemos con estos elementos, como si fuera nuestro Dios, porque pensamos más en estos elementos que en nuestro Creador. Y cuando hay algo que está quitándole la gloria, quitándole ese tiempo que nosotros pudiésemos estar dedicando a nuestro Creador, entonces eso ya se convierte en algo tan fundamental para nosotros que nos quita tiempo con nuestro Creador. No estoy diciendo que el dinero, por ejemplo, sea malo o que el trabajo sea malo. El problema es cuando nosotros idolatramos ese tipo de conductas, ese tipo de elementos, ese tipo de circunstancias en nuestra vida, tanto que llega a ser una prioridad muy por encima de nuestro Creador. Entonces, es importante, nuestro Creador no quiere compartir ese tiempo que nosotros podemos compartir con Él. Que Él sea nuestro primer aliento en la mañana, que podamos darle gracias al amanecer, que podamos darle gracias por un día, justo antes de dormir, que podamos tenerlo en nuestra mente en momentos de felicidad, en momentos de tribulación, cuando estamos pasando por una prueba, que nos recordemos. Ahí está nuestro Creador poniéndonos a prueba, a ver si nosotros vamos a confiar en Él, en su tiempo y en su plan perfecto. Vemos en el capítulo 12
comenzando en el verso 17 que dice: no deberás comer en tus poblaciones el diezmo de tu cereal, de tu vino y de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor y menor, ni ninguna de las promesas que hubieses hecho, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda de tus manos, sino deben comerlo ante el Creador tu Dios en el lugar que Él elija. Tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta y los levitas que habitan en tus ciudades. Y te regocijarás ante el Creador tu Dios por todos tus emprendimientos. Ten cuidado de no abandonar a los levitas mientras vivas sobre tu tierra. ¿De qué está hablando aquí el Creador? Cuando había el templo en Jerusalén, habían diferentes diezmos. En este caso está hablando del segundo diezmo. Nos recordamos que el primero era simplemente una décima parte de todo lo que teníamos. Esa primera parte, esa primera porción de la cosecha, esa primera porción del ganado, esos primogénitos, todo era dado a nuestro Creador. ¿Cómo? Se lo dábamos primordialmente en ofrendas, se lo dábamos a los levitas. Entonces, nosotros teníamos esa relación hermosa de dar lo primero y lo mejor a nuestro Creador como un agradecimiento. Pero aquí está hablando del segundo diezmo, donde dice que había que ir a Jerusalén, porque dice que es donde el Creador haya elegido morar. En ese momento estaban a punto de entrar a la tierra prometida, iban a tener el tabernáculo, el Mishkan, y mucho después iban a tener el primer templo y después el segundo templo. Entonces la idea era que todo lo mejor que tú tuvieses, que lo llevaras al templo y que fueras con tu hijo, con tu hija, con tu sirviente, con tu sirvienta, y que todo el mundo lo disfrutara ahí. Qué lindo, no solamente el poder compartir de lo que el Creador te está dando con Él, sino también con todas las personas que son parte de tu hogar. Qué hermosa manera de involucrar a la familia, involucrar incluso a las personas que son parte de tu hogar, aunque no sean familia, como en este caso trabajadores, que puedan ser muy allegados a la familia, y que de esa manera todo el mundo fuera al templo y poder entonces disfrutar de esa providencia que nos está dando el Creador. Entonces aquí este diezmo o esta ofrenda era para disfrutarla con todas las personas del hogar. Pero, dice aquí, ten cuidado de no abandonar a los levitas mientras vivas sobre tu tierra, en el verso 19. ¿Quiénes eran los levitas? Los siervos que estaban ahí trabajando en el templo. Ellos vivían de las ofrendas que daba el pueblo. Ellos no trabajaban porque su trabajo era estar en el templo, oficiar los sacrificios, las ofrendas. Estaban encargados de todas las labores y responsabilidades que conllevaba el estar en el tabernáculo o en el templo. Entonces ellos dependían de todas las demás tribus para poder subsistir, y era una hermosa labor el poder confiar en el Creador por medio de lo que sus otros hermanos o las otras personas de las demás tribus iban a acercarse a ofrendar. Entonces, muy importante el corazón de nuestro Creador, que es lo que Él quiere aquí de dejarnos ver, que Él quiere que nosotros disfrutemos en familia, que Él quiere que nosotros disfrutemos con los allegados a nuestra familia, de las bondades que Él nos da, pero teniéndolo a Él presente. Porque a veces hacemos reuniones y eventos sociales donde quizás somos nosotros los que estamos recibiendo la gloria. Compré una casa, compré un carro, tengo un nuevo trabajo, tengo una nueva relación, me casé, tengo un hijo. Tantas cosas hermosas, y a veces no le damos ni un espacio de tiempo para recordar quién es el que nos da absolutamente todo. Así que qué hermoso el poder compartir de esa relación con nuestro Creador, estando en familia, estando con esas personas importantes y especiales para nosotros, sin descuidar a los levitas, sin descuidar a las personas que están tratando de servirle al Señor.
Y continuamos en el verso 20 que dice, cuando el Creador tu Dios amplíe tu territorio como te prometiera y digas, quiero comer carne, porque será tu deseo comer carne, podrás comer cuanta carne quieras. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ellos cuando estaban en el desierto solamente comían carne cuando hacían las ofrendas o los sacrificios. Y al entrar a la tierra prometida, ellos iban a seguir haciendo las ofrendas y sacrificios, pero aparte de eso iban a poder comer carne cuando ellos quisieran. Así que era un momento para disfrutar parte de toda la benevolencia que el Creador había tenido con todo ese ganado que le había dado al pueblo de Israel estando en el desierto, con el que iban a entrar a la tierra prometida. Dice el verso 23, tan solo sé fuerte para evitar ingerir la sangre, pues la sangre es el alma y no se debe ingerir el alma con la carne. No comas, derrámala sobre la tierra como agua. No la comas y entonces te irá bien a ti y a tus descendientes por hacer lo correcto a los ojos del Creador. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque es importante el entender que la sangre es una parte esencial de la vida. Cuando nosotros tratamos de desobedecer al Creador y nosotros tratamos de ingerir parte de esa esencia, eso que da la vida al animal o a cualquier ser vivo que tiene sangre, entonces nosotros nos convertimos en algo que no nos diferencia de un animal. No tenemos ese dominio propio. Porque un animal no puede quizás discernir si va a comer la sangre o no, pero nosotros sí. ¿Y cuántas personas a veces les gusta comer tantos alimentos que tienen sangre? Quizás no muy visible, pero hay veces que cocinan la sangre y a veces hacen la carne y está llena de sangre y tantas cosas que a veces hacemos porque simplemente no sabemos lo que nos está diciendo el Creador. Y Él nos está diciendo, hey, obedéceme, no te comas eso. Hazme caso, ten dominio propio, sé fuerte. Imagínense, ¿qué es lo que nos dice un sabio de Israel? El rabino Rashi nos dice, para que en este verso hayan dicho, sé fuerte, es porque quizás en esa época era muy común comer sangre. Y hoy en día no es que sea tan diferente, lo que pasa es que quizás está un poco disfrazado, pero sigue siendo una práctica común. Muchos alimentos que tienen sangre, muchos alimentos que no están bien cocinados y están llenos de sangre. Entonces, vamos a hacerle caso al Creador. No comamos sangre. Seamos celosos con lo que estamos comiendo. Seamos rigurosos con lo que colocamos en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Continuamos leyendo y dice así en el verso 29. Cuando el Creador tu Dios haya exterminado a los pueblos a los que te diriges para expulsarlos de tu presencia, deberás desterrarlos y establecerte en su tierra. Entonces ten cuidado de no ser arrastrado tras ellos, incluso después de haber sido destruidos en tu presencia. Ni tampoco recurras a sus dioses. No vayas a preguntar, ¿de qué forma servían esos pueblos a sus dioses? También yo lo haré. No le hagas eso al Creador tu Dios. Todo lo que es ofensivo para el Creador, que Él detesta, ellos lo hicieron a sus dioses. Incluso a sus mismos hijos e hijas quemaron al fuego en honor a sus dioses. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Torá? Mira, tú vas para allá, a la tierra prometida, ahí van a haber personas que tienen costumbres, que tienen tradiciones, que tienen otras deidades. Ve para allá, pero no vayas a dejarte contagiar por esas tradiciones, esas culturas, esas costumbres, esas deidades. Aquí vemos que el Creador es un Dios celoso.
hey, yo te voy a llevar para allá, pero no quiero que hagas lo que ellos estaban haciendo. Muy sencillo. Y eso nos lleva a recordar cuántas costumbres tenemos hoy en día que tienen un trasfondo pagano, que tienen un trasfondo donde el centro no es nuestro creador. Tenemos muchas fiestas del mundo que no honran al creador y que pueden ser muy inocentes. Muchas personas viven toda una vida y no se cuestionan de dónde salió esta fiesta, cuál es el trasfondo de esta fiesta, por qué todo el mundo celebra esta fiesta. ¿Qué es lo que ocurre en San Valentín? ¿Qué es lo que ocurre en Halloween? ¿Qué es lo que ocurre en Navidad? ¿Qué es lo que ocurre en el Año Nuevo? Y puedo seguir porque hay más festividades que no tienen un origen centrado en la Biblia, ni siquiera centrado en Dios. Y son disfrazados de muy buenos motivos, están disfrazados de buenas intenciones, están disfrazados de luces, de colores, de cosas que aparentemente son buenas porque traen felicidad, nos traen a estar unidos de alguna manera. Pero eso no es lo que dice la Torá. La Torá nos dice, hey, tú eres un pueblo escogido. No hagas lo que hacen otros pueblos para sus dioses. Y quizás tú puedes estar preguntándote, pero ¿a qué Dios estoy celebrando, u honrando o idolatrando? Si celebro San Valentín con mi pareja, o Halloween recogiendo dulces, o en Navidad celebrando el nacimiento del Mesías, o la venida de Santa Claus, o un año nuevo, una nueva oportunidad. No me creas a mí. Quizás cuestiona la Torá, pero entonces te pido que indagues un poco y que curiosees la historia, el trasfondo de todas estas fiestas y que empieces a preguntarte por qué será que el mundo celebra todo esto. Y tenemos muchas tradiciones en estas fiestas. ¿Por qué hacemos todas estas tradiciones? ¿Cuál es la razón de estas tradiciones? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué? Y que el Creador te vaya revelando poco a poco toda esa información. Es muy importante el nosotros entender. El mundo va a tener muchísimas cosas. Yo nací y crecí con muchas de ellas. Pero ya cuando el Creador te va empezando a revelar que Él es un Dios celoso, que Él quiere todo para Él y que Él nos invita a abstenernos de lo que puede estar haciendo el mundo, entonces nosotros empezamos a abrir los ojos. Así que te invito a que tú también comiences a abrir los ojos y compartas este tipo de mensajes, porque ayuda a otras personas a abrir los ojos, a llenarse de curiosidad para también empezar a indagar, a investigar y a ver qué es lo que está ocurriendo con lo que está haciendo el mundo y qué es lo que nuestro Creador nos pide hacer. Vamos a compartir en el capítulo 13 que dice, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer, no agreguen ni quiten nada. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso? Porque van a haber personas que van a estar agregando a la Torá. Van a venir personas que van a estar queriendo hacer milagros, que van a estar queriendo ser adivinos, que puede que tengan quizás alguna virtud o algún don que pueda quizás llamarnos la atención y decir, wow, si esta persona puede hacer todo esto o sabe todo esto, entonces debe ser un profeta o una persona enviada por Dios para que haga esta misión. Vamos a ver lo que nos dice la Torá. Vamos a leer aquí a partir del verso 2 en este capítulo 13. Dice, si surge entre ustedes un profeta o un visionario de sueños, es decir, una persona que sí puede tener sueños y que pueden ser sueños que se conviertan en realidad, y te anuncia una señal o un milagro en caso de que se cumpla la señal o el milagro que anunciara, y te diga, sigamos a otros dioses que no conoces y sirvámoslos,
no obedezcan a ese profeta o a ese visionario de sueños, pues el Creador, su Dios, quiere ponerlos a prueba para saber si aman al Creador, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Qué importante. Aquí nos está diciendo la misma Torá, mira, puede que sea una persona que tiene sueños y que se conviertan en realidad, puede que sea una persona que haga milagros, pero si esa persona se caracteriza por decir, hey, no sigamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no sigamos el ejemplo que nos ha dado el Mesías, vamos a seguir este otro Dios o estos otros dioses. Esa persona queda descartada. No importa los milagros que pueda hacer, no importa lo bonito que pueda hablar, no importa el carisma, no importa los seguidores que pueda tener en las redes sociales, no importa. Si no cumple con esta condición de que tiene que ser una persona solamente enfocada en nuestro Creador, entonces es una persona que está ahí para ponernos a prueba y tenemos que pasar la prueba. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que enseñan estas personas. Y por eso tenemos que leer y estudiar la Torá. Porque si no leemos y estudiamos, entonces estamos confiando de que otra persona nos vaya a enseñar a nosotros algo que nosotros mismos podemos estar leyendo. Y nosotros tenemos que estar atentos para saber si lo que nos está enseñando es de acuerdo a la Torá o simplemente de acuerdo a su intelecto o de acuerdo a otros dioses, tradiciones o costumbres del mundo. Continuamos aquí en el capítulo 14, que dice así: ustedes son hijos del Creador su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo. Eres un pueblo consagrado al Creador tu Dios. A ti te eligió el Creador para sí, entre todos los pueblos de la superficie de la tierra, para que le seas el más preciado pueblo. Qué hermoso como el Creador nos habla hoy en día a cada uno de nosotros como parte de su pueblo Israel entre las naciones. Qué hermoso como Él nos dice, hey, yo te creé para mí. Has sido creado tú para el Creador. Y somos su más preciado pueblo. Y Él nos está diciendo, no te hagas heridas, no te hagas tatuajes, no te hagas de esas señales de duelo, como raparte la cabeza, como era quizás una costumbre en aquellos tiempos. Él no quiere que nos hagamos daño, Él no quiere que estemos recordando la muerte o recordando el duelo o recordando algo que nos da tristeza. Él quiere que nosotros recordemos que somos su más preciado pueblo. En el verso 3 vemos que dice, no comas ninguna cosa repugnante. Y aquí comienza una larga lista de animales que no podemos comer. Este es un recordatorio nuevamente de lo que ya el Creador había dicho al pueblo por medio de Moisés en el libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo 11. Como por ejemplo, el cerdo no es alimento, no podemos comer tocino, no podemos comer nada que venga derivado del cerdo, no podemos comer liebre o conejo, no podemos comer murciélago o búho, no podemos comer cualquier cosa en el agua, en el mar, que no tenga aletas y escamas a la vez, es decir, no podemos comer pulpo, ni calamar, ni camarones, ni langosta, ni cangrejo. Entonces la gente dice, ya va, pero todo el mundo anda comiendo eso. ¿Por qué Dios no quiere que yo coma eso? Primeramente, nuestro Creador nos dice, eso no es comida, punto. Tú tienes que tener dominio propio. Y aquí es donde la gente dice, bueno, vas a seguir la costumbre del mundo, donde quizás todo el mundo come camarones o come tocino, o vas a seguir la instrucción del Creador. Pero es que eso no tiene sentido y el Creador no nos dice por qué. Hey, el Creador nos está dando una instrucción.
Muchas de las instrucciones a veces no las entendemos, pero ¿cómo comenzamos esta porción? Aquí te coloco bendición y maldición. Tú eliges. Nosotros somos un templo donde habita el Espíritu de Santidad. ¿Qué queremos ingerir nosotros? ¿Qué queremos colocar a nuestro templo? ¿Lo que el Creador nos dice que es alimento o lo que nosotros pensamos que es alimento? Porque quizás toda la gente o toda la mayoría de las personas que nos rodean lo comen, pero nuestro Creador nos dice que no es alimento. Esa es la decisión que cada uno debe elegir. Y es muy importante que nosotros entendamos, nuestro Creador quiere santidad, quiere personas que sean apartadas para Él. La gente dice, bueno, pero es que eres un fanático. Eso no me hace fanático, eso me hace obediente. ¿Tú crees en Dios? Sí. Bueno, ¿crees en su palabra? Sí. Bueno, pero es que Dios ya santificó los alimentos y ahora podemos comer de todas las cosas. No, la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor se mantiene. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros que esto que nos está recordando, que ya lo había dicho antes en el libro de Levítico, que es algo que ya no es válido hoy en día porque simplemente mucho tiempo ha pasado? ¿Será porque queremos seguir las costumbres o tradiciones del mundo? Puede ser. Y quizás si ese eres tú hoy en día, está bien, porque nuestro Creador nos está abriendo los ojos poco a poco. Y no todo el mundo pasa por el cambio de un momento a otro, sino que quizás toma un tiempo. Pero cuando tú te das cuenta de que el Creador ha colocado bendición delante de ti, de seguir su palabra, qué lindo es cuando tú te mantienes apartado, te mantienes con ese celo de ingerir las cosas que el Creador dice, mira, te estoy dando todo esto para que consumas y esto no lo toques. ¿Se te hace familiar esa historia? Eso fue lo que llevó al primer pecado de la humanidad. Adán, Eva, tienen todo el jardín para que coman lo que ustedes quieran. Pero ese arbolito no me lo toques. No vas a comer de ese fruto. ¿Qué terminamos haciendo? Podíamos comer absolutamente de todo, pero comimos de ese fruto. Pasa lo mismo con esta instrucción. Así que tenemos que tomar esa decisión. ¿Seguimos lo que hace el mundo? ¿Seguimos lo que hace el Creador? Yo quiero bendición y yo quiero que tú también tengas esa bendición. Vamos a continuar leyendo a partir del verso 28. Al final de cada 3 años deberás sacar todo el diezmo de tus productos de aquel año y deberás depositarlo en tus poblaciones. Entonces irán los levitas, pues no tienen parte ni herencia como tú, e irán también los prosélitos o los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus poblaciones, y comerán y se saciarán. Así el Creador tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas. Qué importante que cada 3 años el Creador quería que el pueblo se recordara de los levitas, de los extranjeros, las viudas y los huérfanos, los más indefensos, los que quizás necesitaban un poco más de atención, a las personas que se dedicaban al servicio del Creador, que quizás no estaban enfocadas en trabajar o en los bienes materiales, a los extranjeros que quizás habían llegado ahí empezando desde cero, quizás huyendo de otra tierra, otro país, a esas viudas que quizás tenían varios hijos y que no podían trabajar de la misma manera que un hombre podía trabajar, y los huérfanos que quizás no tenían simplemente un hogar. Tenemos un Dios y Creador misericordioso que nos pide recordarnos de los más indefensos. Y la promesa que nos da es, te bendecirá en todo cuanto hagas. Qué hermoso es recordar la promesa. Y qué hermoso recordar que tenemos un Dios misericordioso que nos pide que nosotros nos recordemos de los más indefensos. Y qué lindo poder compartir un poco de lo que el Creador nos da con las personas que quizás lo necesitan.
empezando por las personas de nuestro hogar, fuera de nuestro hogar. ¿Cuántos siervos de Dios están ahí quizás necesitando apoyo? ¿Cuántos extranjeros pueden estar en nuestro círculo social que quizás necesitan una mano? Esas madres que pueden ser viudas, o esas mujeres viudas que quizás necesitan parte del apoyo o sustento porque quizás ellas solas no pueden llevar su hogar. Y esos huérfanos que verdaderamente necesitan alguna manera para poder seguir creciendo, seguir desarrollándose, porque no tienen padre o madre. Qué hermoso como nuestro Creador nos pide recordar de los indefensos, de las personas que quizás necesitan más atención. Aquí en el capítulo 15 nos dice que tenemos que recordar del año de Shemitah, que esto ocurría cada 7 años. Cada 7 años había un momento de condonación de deudas. Había un momento donde se perdonaban las deudas, donde si una persona le prestaba algún bien material a otro y esa persona tenía que pagarlo, en el 7º año eso quedaba perdonado. Si había una persona que había adquirido a un esclavo o a un siervo, lo podía tener por 6 años, pero en el 7º ya era libre. A menos que la persona dijera, ¿sabes qué? Ya te agarré cariño, así que yo prefiero quedarme aquí y quiero que tú seas mi amo y yo quiero ser tu siervo. Y esa persona entonces se perforaba una oreja en señal de que era un siervo que había tenido la oportunidad de ser libre, pero quiso mantenerse como parte de ese hogar sirviendo a su amo, por simplemente una decisión propia, no porque era una orden o porque era requerido de él, sino por su voluntad. Entonces, qué lindo como nuestro Creador nos dice, hey, yo quiero que tú te recuerdes que tú no puedes tener a una persona esclava de por vida o por incluso más de 6 años, porque quiero que cada 7 años te recuerdes que yo fui el que te liberé de Egipto, nos dice él. Tú eras esclavo del faraón, haciendo ladrillos para él, y yo fui el que te liberé. Yo quiero que tú te recuerdes que tú podías haber estado en este momento haciendo ladrillos para el faraón, siendo esclavo, pero te liberé. Y de esa manera yo quiero que tú te recuerdes que tú tampoco puedes tener esclavos de por vida. Tienes que darle la oportunidad a ellos de también tener esa libertad. Y no es que los vas a dejar libres y ya, sino que nos dice también la Torá que había que dejarlos libres y darles un obsequio, que había que compartir de lo que nuestro Creador nos había dado, de ganado, de cereal, de diferentes riquezas con las que el Señor nos había bendecido. Qué hermoso como Él quiere que nosotros recordemos esa libertad y esa bendición que Él nos da. Y que nosotros no podemos apegarnos a los bienes materiales o a la servidumbre de por vida. Que tenemos que tener esa conexión con Él, por lo menos, obligatoriamente, cada 7 años. Pero qué linda tenerla presente cada 7 días, cuando disfrutamos del reposo en el día del Señor, el día de reposo. Qué lindo como recordamos el no tener ese apego material, sino que podemos enfocarnos en Él y solo en Él. Y finalmente llegamos al último capítulo de esta porción, el capítulo 16, donde habla de 3 fiestas, 3 festividades que son las más importantes en el calendario del Señor. La primera, la fiesta de Pesaj, la fiesta que significa salto, o cuando algo pasa por encima de algo, cuando pasa por alto.
y le hemos conocido como la fiesta de Pascua. Nuestro Creador quiere que nosotros recordemos que fuimos esclavos en Egipto, que éramos esclavos del faraón, sirviéndole al faraón. Y vino nuestro Creador y nos sacó, nos liberó de esa esclavitud en Egipto. Y lo hizo no por la puerta de atrás, lo hizo con mano fuerte, con brazo extendido, haciendo maravillas. Y por eso Él quiere que nosotros recordemos año tras año esta fiesta, comiendo pan sin levadura, porque cuando salió el pueblo, salió de una manera donde ni siquiera pudieron colocar el pan para leudar y prepararlo para el camino en el que iban a estar yendo, y comiéndolo también con hierbas amargas, para que nos recordemos de esa amargura, esa tristeza que tuvimos cuando éramos esclavos, por esos cientos de años que estuvimos ahí en Egipto, pero celebrando esa libertad. Y eso es lo que recordamos, que nos llena de tanta felicidad en esta fiesta, que hoy podemos recordar que tenemos a un Dios y Creador misericordioso que cumple sus promesas y nos trajo esa liberación. La segunda fiesta se llama Shavuot, que significa semanas, y se llama así porque se celebraba 7 semanas después de Pesaj, y era un momento donde nosotros podíamos darle gracias al Creador por la abundancia de nuestros campos, por la provisión que nos había dado, porque era cuando comenzaba la cosecha del trigo. Entonces, era un momento para agradecer lo que Él había permitido en esa época de la primavera, 7 semanas después de Pesaj. Entonces, qué momento tan hermoso para compartir todos como pueblo esa providencia, esa manutención del Creador, que nos recordemos que lo que tenemos no es fruto de nuestras manos, sino que nuestro Creador es el que permite todo lo que ocurre en nuestra vida, y simplemente nuestras manos son el instrumento del Creador. Todo es parte del Creador, de su creación. Entonces, qué hermoso recordar año tras año que no depende de cuán duro trabajé yo la tierra, sino depende de cuánta lluvia y cuánta bendición permitió el Creador en mi campo, en mi vida. La tercera fiesta se llama Sukkot, que significa tabernáculos o cabañas. Y nuestro Creador quería que nosotros moráramos en cabañas, que nos recordáramos que no importa si podemos vivir en una casa, en un apartamento, en un lugar lujoso. Él quería que nosotros año tras año moráramos en cabañas, en lugares modestos, humildes, sencillos, porque Él quería que nosotros nos recordáramos de cuando estuvimos morando en ese tipo de cabañas o tabernáculos, cuando estuvimos en ese transcurrir en el desierto durante esos 40 años, para que nos recordemos que no importa todo lo que podamos tener, que nosotros seguimos dependiendo de nuestro Creador. Y también era un momento de alegría, porque era cuando no solamente ya teníamos toda la cosecha del trigo, sino ahora también teníamos toda la cosecha de la mayoría de los árboles frutales. Entonces teníamos toda la cosecha plena de todo el año y podíamos tener un banquete para celebrar. Era una fiesta de 7 días donde podíamos tener pura alegría en familia, pura alegría como pueblo, recordando toda la benevolencia, la misericordia del Creador, dándonos todo lo que hemos llegado a tener. Era un momento donde podíamos verdaderamente recordar que no depende de nuestras manos, depende de Él, de solamente de Él, y que nosotros al morar en esas cabañas, en esos tabernáculos, que nos pudiésemos verdaderamente recordar que dependemos es de Él y solamente de Él.
vemos estos tres festivales, estas tres fiestas que están relacionadas con la agricultura. Pero más que la agricultura, vemos un propósito donde el Creador quiere que nosotros tengamos esos recordatorios año tras año, para que nosotros nos sigamos recordando que dependemos es de Él, vivimos solo por Él, por su misericordia y por su benevolencia. Así que nosotros tenemos más fiestas aparte de estas, pero estas son las tres que tienen una importancia bien singular, que nos ayudan a recordar verdaderamente a nuestro Creador y lo podemos experimentar como pueblo. Y así concluimos esta porción. Hemos abarcado muchos temas, ha sido una porción extensa, pero esperamos que haya sido de bendición para ti y que pueda ser de bendición para otra persona. Así que recuerda, todos, cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir la bendición que nuestro Creador nos da. Así que esperamos que tú, tu familia y tus seres queridos puedan elegir la bendición. Que tengas un día bendecido. Shalom.